qué aspectos contables deben ser considerados por las entidades del grupo 1 y 2 cuando se presenta diferencia en cambio. Bueno, los dos aspectos o tres aspectos contables y tributarios que usted debería tener en cuenta en la diferencia en cambio son básicamente tres. El primero es la prudencia, el criterio de prudencia, porque muchas veces la diferencia en cambio te va a generar unos ingresos exorbitantes que no deberías estar contabilizando, especialmente en una empresa que no cotiza en la bolsa, ya lo vamos a ver, con un ejercicio o con varios ejercicios prácticos donde en general uno no debería reconocer ingresos por diferencia en cambio, que aparte de que no son grabados tributariamente, sí me inflan las utilidades contables y eso me genera unas problemáticas respecto a la distribución de los dividendos conforme al artículo 454 y 155 del Código de Comercio. Ya vamos a profundizar en ese primer punto. El segundo punto, bueno, o más bien en línea con ese primer punto, que es el criterio de prudencia, yo en cambio sí debo reconocer los gastos por diferencia en cambio que se dan cuando en una cuenta por cobrar, por ejemplo, baja la tasa de cambio o cuando teniendo yo pasivos en moneda extranjera, sube la diferencia en cambio y me genera un gasto. Entonces, digamos que en conclusión, los gastos por diferencia en cambio sí deberían ser contabilizados también en atención a un criterio de prudencia. El segundo punto que uno debe tener claro antes de pasar a hacer el ejercicio es que se debe contabilizar la diferencia en cambio como una partida conciliatoria, sea ingreso o sea gasto, pero siempre teniendo en cuenta que la diferencia en cambio no me puede afectar el valor del inventario, sino el resultado, sea ingreso o sea gasto, con la previsión que hacíamos hace un momento de que siempre se debería registrar únicamente cuando sea gasto. Y el tercer punto que uno debería tener contable y tributario es que cuando yo contabilizo diferencia en cambio, ingreso por diferencia en cambio, los socios van a terminar pagando una cantidad de impuestos porque se me aumenta la utilidad contable. Eso me lo dice el artículo 49 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico, o más bien varios ejercicios prácticos para que entendamos cuál es la importancia de tener muy claramente esos tres aspectos: la prudencia, las partidas conciliatorias y evitar que los socios terminen pagando un mundo de impuestos de manera innecesaria cuando tengo ingresos por diferencia en cambio. Voy entonces a pasar a compartirles aquí la pantalla. Les voy a compartir mi pantalla para que hagamos unos ejercicios. Vamos a pasar por acá. Sí, vamos a pasar por acá. Voy a mostrarles esta pantalla acá. Vamos a ver si ya la están viendo. Miremos. Compartir pantalla. Ahí creo que estamos viendo la pantalla, sí. Entonces, ustedes van a ver este ejercicio. Este ejercicio es tomado del libro de conciliaciones contables y fiscales que usted puede encontrar ahí en la página web Global Contable. Hay un icono sobre ello. Entonces dice aquí, el título se llama Inflando las utilidades con ingresos por diferencia en cambio, del artículo 288 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces me dice aquí, tenga cuidado con el artículo 288 y 285. Dice así, se exporta por $200.000 el 30 de octubre de 2000X, no sé, 2021 o 2019, lo que sea. Y ese día la tasa era de 3.000 pesos por cada dólar. A diciembre 31, y mire que lo pongo en color rojo, dice que la tasa de cierre es de 3.500. ¿Y por qué hago énfasis en que es a 31 de diciembre? Porque es que las partidas conciliatorias son ajustes por estimaciones que se hacen únicamente al cierre de cada periodo. No es que uno todos los días esté llevando allá pues partidas conciliatorias. Y el 20 de febrero del año siguiente le pagan a 3.200. Entonces note que allí hay tres tasas que usted debe considerar. Una es la tasa de 3.000 pesos, que es la tasa spot. Otra es la tasa de cierre, que es la de 3.500. Y tres, la tasa de pago. El primer registro contable es llevar una 1305 o el código de cuentas que usted quiera. Recuerde que la NI no le exige un código de cuentas. La NI no trae disque un PUC, aunque hay gente que le han vendido disque PUCs bajo NIF. La NI no hablan de PUC. La Superintendencia de Sociedades se ha negado constantemente a sacar un PUC bajo NIF porque es que usted puede seguir usando los mismos códigos de siempre. Entonces lo que usted puede ver allí es que la pantalla te muestra que
Tú lo llevas a la cuenta 1305 o a la cuenta que quieras y lo vas a llevar por la medición inicial. La medición inicial son 600 millones que nacieron, como le digo, de $200.000 a 3.000 pesos. Pero luego viene el registro número 2. El registro número 2 es la diferencia por estimación posterior y ahí le escribí que no es aceptada fiscalmente según el artículo 21-1, parágrafo 6, y nótese claramente que son los mismos $200.000 por 500 pesos, en este caso, pues que es la diferencia entre la tasa de cierre y la tasa de la fecha de la transacción o tasa spot. Entonces, note qué es lo grave ahí. Note que usted está llevando una partida conciliatoria que es la 97, aquí la subcuenta 97, no es que uno lleve 2 libros, como por aquí les venden mucho la idea de que son 2 libros, ni en España, ni en Francia, ni en ningún país llevan 2 libros contables, dice que uno NIF y uno tributario, no, lo que se lleva son partidas conciliatorias. Sí, yo este tema lo he peleado mucho en el país, tengo hasta una demanda en la Junta Central de Contadores porque he criticado mucho a quienes promocionan esto de 2 libros, pero pues digamos que es una opinión. Entonces, mire, aquí por ejemplo, yo le digo mucho a los contadores, hombre, no coman tanto cuento de que son 2 contabilidades, la contabilidad pues y será una sola. Entonces yo llevo aquí la partida conciliatoria. Al margen de esa discusión les cuento que yo llevo un ingreso aquí por diferencia en cambio no realizada ni grabada todavía, porque pues todavía no me han pagado. Entonces lo que hago es llevar aquí 100 millones de pesos, pero mire lo grave de usted llevar esos 100 millones de pesos ahí al ingreso. ¿Por qué es tan grave eso? Porque es que a diciembre 31 llevar una diferencia en cambio va en contra del criterio de prudencia. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 454 del Estatuto Tributario le dice que si usted lleva esos ingresos se le vuelve una utilidad distribuible. Y se lo dice también el artículo 379, numeral 2 del Código de Comercio colombiano, que no se ha actualizado. Nos fuimos a NIF y no actualizamos el Código de Comercio. Entonces se generan unas contradicciones entre lo que me dice la NIF y me dice el Código de Comercio. Y entonces el Código de Comercio me dice, si usted se pone a dar diferencia en cambio ingreso, pues eso se le vuelve distribuible. Cualquier socio me puede exigir que eso sea distribuible. Cosa distinta es que la Superintendencia de Sociedades ha dicho o ha aconsejado que yo no debería distribuir ese tipo de ingresos por diferencia en cambio. Pero el hecho es que es exigible legalmente por parte de los socios. Entonces usted termina inflando las utilidades, dice que por un ingreso por diferencia en cambio, que porque la tasa le subió a diciembre 31, y entonces la DIAN que le está diciendo en el artículo 288 del Estatuto Tributario, le dice, mire, ese ingreso no me lo declare en el impuesto de renta, pero sí lo tiene que tener, perdón, sí lo podría tener en su contabilidad, pero como depende, la contabilidad depende de su política contable, lo tributario no. Entonces, tributariamente le dicen, eso no vale ingreso, pero desde el punto de vista contable usted puede considerar el criterio de prudencia para no inflar la utilidad por diferencia en cambio. Aquí compartiéndole nuevamente la pantalla, se puede dar cuenta usted, aquí lo nota, que claramente en el ejercicio que el día del pago, que es el punto 3, voy a suponer que le pagaron a 3.200, que es la tasa forward. Entonces note que el efectivo entran $200.000 por 3.200 pesos, lo que le genera 640 millones, y dice el artículo 288 que compare eso con la tasa original, es decir, esta flecha que usted ve aquí azul, es decir, que usted compara la tasa forward con la tasa spot, y eso le da una diferencia de 40 millones, que es lo que llamamos el ingreso por diferencia en cambio realizada. Pero esta diferencia en cambio realizada ya se lleva a la declaración de renta desde el año 2000XX más 1, es decir, que no queda a diciembre 31 fiscalmente. Pero nótese en el registro 2 que sí quedó contablemente. Y el punto 4 es la reversión de la estimación realizada al cierre anterior, es decir, el día que a mí me pagan, no el 1 de enero, porque hay gente que hace este ajuste es que al 31 de diciembre y lo reversa el 1 de enero. No, eso no cumpliría, digamos. Sino que yo lo dejo ahí en el estado financiero desde el 31 de diciembre hasta el día del pago. El día del pago hago el registro 4. ¿Y qué es el registro 4? Es reversar la estimación que había hecho en el registro 2. Entonces lo que usted hace con la partida conciliatoria es reversar la 13051097 para mi caso, cuentas por cobrar clientes extranjeros, ajuste no aceptado fiscalmente ¿contra qué? Contra un menor valor del ingreso por diferencia en cambio no realizada ni grabada, o si no tienes saldo en la cuenta del ingreso, lo llevas al gasto. Entonces note que ahí está claro cuáles son los 2 criterios, el criterio de prudencia y el no reconocer estos ingresos. Y por último, está la estimación, la aclaración que le digo. Hacer esta estimación aumenta las utilidades comerciales y los impuestos del socio por el artículo 49 del Estatuto Tributario. Aquí es muy
importante tener claridad en que la reforma tributaria, la ley 2010, modificó la retención en la fuente marginal para personas naturales, que la bajó del 15% al 10%, ¿sí? Recuerde, cuando supera los 300 VTs. Entonces, digamos que, bueno, luego podemos hacer otro consultorio únicamente sobre el tema de dividendos, cómo quedó con la reforma tributaria, pero una de las cosas que siempre le digo yo a la gente, tenga cuidado porque desde la ley 1819 del año 2016, los dividendos están grabados en su totalidad. Antes había una porción grabada y una porción no grabada, y a uno le decían, antes de la ley 1819 del año 2016, le decían, usted tiene una parte grabada y una parte no grabada, ¿sí? Y como eso tiene transición de la ley 1819 del año 2016, yo el día de hoy, 2020, por ejemplo, si voy a distribuir unas utilidades que son anteriores al 1 de enero de 2017, yo sigo respetando esa forma de distribuirlo. Llevo una parte grabada y otra no grabada. Pero si son dividendos posteriores al 2017, ¿sí? Esos dividendos no tienen propiamente transición, y entonces, ¿qué pasa? Que esos dividendos son grabados tanto en la parte que en la porción grabada del artículo 49 como en la famosa porción no grabada, ¿sí? Y por eso es que el artículo 343 del Estatuto Tributario me habla de la subcédula 1 y la subcédula 2. En otras palabras y en manera resumida, si yo me pongo a contabilizar diferencia en cambio en el ingreso, voy a tenerle que hacer una retención en la fuente de los dividendos del socio, y el socio debe pagarle eso a la DIAN por el impuesto de renta común y corriente, de acuerdo con su propia declaración. Entonces se me vuelve muy grave. Yo tengo que planear la tributación del socio desde las políticas contables de la compañía. Es decir, en otras palabras, lo que yo les recomiendo es que alineen la política contable, alineen sí, las políticas contables con las estrategias de planeación tributaria. Entonces, ahí en la diapositiva le dejo claramente el tema. Cosa distinta, ojo, cosa distinta es cuando cuando la diferencia en cambio me genera un gasto, ¿sí? Bueno, aquí le voy a dar también en pantalla, perdón, antes de pasar al siguiente ejemplo, cómo me quedaría el pasivo por impuestos diferidos, porque si usted se pone a llevar ingreso por diferencia en cambio, también tendría que llevar un pasivo por impuesto diferido. En su caso, la diapositiva anterior me hablaba de 100 millones, entonces el impuesto diferido sería 33 millones a diciembre 31, y luego revertirlo el día del pago, y pues ahí está cómo va el formato de conciliación fiscal. Eso no lo voy a explicar por temas de tiempo. Un ejercicio que es cuando yo desimplo las utilidades por diferencia en cambio, es decir, cuando la diferencia en cambio me genera gasto. Entonces dice el mismo caso anterior, pero suponiendo que diciembre 31 la tasa de cierre estaba en 2.500, es decir, era otra moneda, no sé, digamos que era el Cruzeiro bajó. Entonces, el 20 de febrero del año 2000X le pagan a 3.200. Entonces, mire que en ese caso sí debe reconocerse la diferencia en cambio por criterio de prudencia. Usted ve allí que lleva el mismo ejercicio que hicimos, una cuenta por cobrar y un ingreso de 600, pero en donde está el puntico morado hay un gasto por diferencia en cambio no deducible todavía, la DIAN no se lo deja deducir, por eso está esta subcuenta 97 es la partida conciliatoria, ¿sí? Y el control de detalle, que es precisamente el documento de estimación, y aquí está contra un menor valor de la cuenta por cobrar. Y el día que me pagan a 3.200, note usted que está la misma flecha que veíamos ahorita, donde la diferencia en cambio realizada es un gasto de 40 millones, y el registro 4 siempre es la reversión del 2. Entonces, este sí se debería hacer, este no me genera un efecto sobre los socios, y lo mismo, por ejemplo, cuando yo tengo diferencia en cambio en los pasivos, es exactamente igual. Le voy a hacer una última por diferencia en cambio, porque digamos que es uno de los temas, digamos, más consultados en esto de los efectos tributarios de la NI. Por aquí les voy a publicar un último ejercicio. Yo sé que el tiempo es corto, pero quiero publicarles un último ejercicio. Es este ejercicio. Este ejercicio que usted ve allí dice, en octubre 4 de 2019 inicié una importación por valor de
$1.000 con el dólar a 3.000 pesos, que es la tasa BL, o sea, billing, pues la carta de crédito o factura, tasa original, y en diciembre la tasa subió a 3.500 con aumento de 500 pesos, y pago el 3 de marzo del 2020 a una tasa de 3.200. Entonces la diferencia en cambio neta realmente es de 200. Note que son tres tasas igual, tasa de spot, tasa de cierre y tasa de pago. Entonces los registros contables están en pantalla, por temas de tiempo se los dejo ahí. Simplemente lleve un pasivo original por 600 millones, que son obviamente los 3.000 dólares, perdón, los 200.000 dólares a 3.000 pesos. Y note que en este caso yo sí aconsejo que lleve una diferencia en cambio. Claramente, porque es un gasto por diferencia en cambio. Esta es su cuenta 97 de la partida conciliatoria. Si quiere aprender de todas las partidas conciliatorias, léase el libro gratis que está en globalcontable.com en el enlace que dice libro. Y aquí usted puede ver claramente que el registro de la diferencia es llevar el efectivo 640, devolver la tasa original, y entonces la diferencia en cambio realizada que le aceptan contable y tributariamente es 40 millones. Pero el registro 4 es la reversión del 2, porque pues ¿para qué lo hizo? Entonces digamos pues por prudencia. Entonces sí se recomienda llevarlo por prudencia, y en ese caso no me genera un efecto en los dividendos del socio. Conclusión de la pregunta es ¿en qué aspectos se debe tener en cuenta la diferencia en cambio? Pues esos tres aspectos. La prudencia, el problema de llevar ingresos por diferencia en cambio que me infla las utilidades del socio y por lo tanto termina él pagando más impuestos, y el tema de que cuando es gasto pues sí se debería hacer, y pues cómo llevar las partidas conciliatorias. Entonces yo qué le recomiendo, hombre, que pongan en su política el criterio de prudencia. Yo he notado que en muchas empresas las políticas contables son realmente copias de la NIF, y esas políticas contables deberían revisarse. ¿Sí? Es normalmente lo que hacemos en las auditorías que a veces hacemos de implementación de NIF, porque mucha gente tiene muchos problemas con este tema. Sí, realmente tienen políticas que no les ayudan para nada y terminan es pagando más impuestos, como por ejemplo cuando ponen unas vidas útiles fiscales demasiado largas, muchísimo más altas que las establecidas tributariamente. Pasa lo mismo, inflan la utilidad y terminan pagando un mundo de impuestos de manera absolutamente innecesaria, y por eso uno debe alinear lo más que se pueda lo contable y lo tributario. Esa es la respuesta a la pregunta planteada. Vamos a pasar a otro tema aquí, a otra de las preguntas que nos hacen del consultorio contable y tributario, de Actualícese, o también llamado el consultorio de los efectos tributarios de las NIF.